no hay una manera muy en específico de encontrar la solución. Es de que en este ejercicio muy en lo particular, se aceptan propuestas, por supuesto, siempre y cuando sean muy buenas propuestas. Bueno, Inges, por favor, háganme saber si ya pueden ver la presentación de PowerPoint. Alguien, de favor. Sí, profesor. Gracias, muy bien. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando al respecto de lo que es el divisor de voltaje. Enfatizamos también que el concepto de divisor de voltaje única y exclusivamente lo vamos a poder ocupar cuando tenemos un arreglo de resistencias en serie, ¿ok? Entonces, la manera de cómo lo describimos fue que teníamos 3 resistencias las cuales están conectadas en serie. Observen en este caso que no tengo ninguna otra resistencia conectada aquí al lado derecho o por arriba o por abajo. También estuvimos hablando de esta configuración en serie en la cual la corriente es la misma. Entonces, cuando ustedes tengan un arreglo en serie de N resistencias, ustedes pueden aplicar este concepto de divisor de voltaje. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este concepto de divisor de voltaje? La ventaja es de que no requerimos conocer la corriente que pasa a través de las resistencias. Entonces, la fórmula que ustedes están viendo en la parte derecha inferior, lo que especifica es si ustedes desean encontrar la corriente en una resistencia en lo particular, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar la resistencia de donde ustedes quieren determinar el voltaje por el voltaje que existe en las terminales de este arreglo en serie, ¿ok? Y por supuesto también dividirlo entre la R equivalente. Recuerden que en este caso la R equivalente pues no es más que nada la suma de las 3 resistencias. ¿Por qué es directamente la suma de las 3 resistencias? Porque es un arreglo en serie, ¿ok? Entonces de esta manera pueden ustedes encontrar el voltaje muy en lo particular. Por supuesto que una vez encontrado el voltaje en una resistencia, utilizando lo que es la ley de Ohm, también pueden ustedes encontrar la corriente que pasa a través de esa resistencia muy en lo particular. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ahí? Pues es dividir lo que es el voltaje que ustedes encontraron con el divisor de voltaje, dividido entre la resistencia. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Algunas de las veces también lo que yo me encuentro es que si se les pide determinar lo que es, por ejemplo, la corriente, ¿vale? Ustedes ya identificaron que es un arreglo en serie y entonces ya hemos por aquí mencionado que cuando están en serie la corriente es la misma. Entonces, uno de los errores que cometen, por ejemplo, en este caso que tenemos 3 resistencias en serie, lo que hacen es para encontrar la corriente, lo que hacen es aplican el divisor de voltaje, ¿sale? Y entonces ya encontraron este voltaje V de 1. Y luego cuando van a aplicar ya la ley de Ohm para encontrar la corriente, el error que hacen es toman este voltaje V de 1, pero lo dividen entre toda la R equivalente, es decir, V de 1 entre R1, R2 y R3. Eso no se puede hacer porque lo que ustedes están haciendo es utilizando el divisor de voltaje para encontrar específicamente el voltaje que hay entre esta terminal R1. Entonces, como ya encontraron el voltaje y conocen el valor de R1, simplemente dividiendo este voltaje entre R1 van a encontrar la corriente. Ahora, esa corriente que pasa a través de ese elemento va a ser la misma de R2, la R3 e incluso también Inges, que quede claro de una vez. Esa corriente que ustedes van a determinar también es la misma corriente que va a pasar a través de la fuente de voltaje. Esto es importante porque a pesar de que esta es una fuente de voltaje, a través de este elemento también va a fluir una corriente en una dirección y en un sentido. ¿Ok? Entonces tengan muchísimo cuidado con el concepto de divisor de voltaje porque a pesar de que la expresión matemática es muy simple, al momento de estarla ocupando para resolver circuitos eléctricos en los cuales tienen más componentes, no la terminan aplicando de la mejor forma. Ahora bien,
Miren, en esta diapositiva tengo entonces 3 circuitos. Juárez Guerra, Diego, ¿andas por aquí? Sí, profe. Diego, tienes ahí 3 circuitos, ¿ok? Y lo que quiero que me digas es cuál es la diferencia entre estos 3 circuitos, qué elementos contienen y qué configuración están conectadas. Bueno, del primero al segundo circuito, la resistencia está, o sea, la resistencia 2 está en el lugar donde está la resistencia 1, ¿no? Y en el circuito 3 están ahora sí que la resistencia 1 a la derecha y la resistencia 2 a la izquierda. Perfecto, eso es lo primero que tú estás notando. De antemano, Diego, lo que podemos aquí observar es que esta es una fuente de voltaje y 2 resistencias, ¿estamos de acuerdo? En este primer circuito del lado izquierdo superior. Del lado derecho tenemos los mismos componentes. Entonces, los 3 circuitos tienen los mismos componentes, ¿ok? Y esta diferencia tú ya no la estás comentando, ¿sale? En la cual están, conectados de manera diferente. Ahora, viene la pregunta de examen de recuperación de tercera oportunidad, Diego. ¿Hay alguna diferencia en los 3 circuitos? Eléctricamente, en los parámetros eléctricos, sí, no, ¿por qué? ¿Quedó claro la pregunta, Diego? Sí, nada más que estoy pensando bien mi respuesta. Ok. Déjame darte bueno, más bien, déjame hacerte otra pregunta. Del lado izquierdo superior, Diego, hazme saber o haznos saber en qué configuración están conectados los 3 elementos, la fuente, R1 y R2. ¿Serie o paralelo? ¿Y por qué? ¿Estarías bien en paralelo? ¿Por qué? Porque... sería lo que explicó la clase pasada de los nodos, ¿no? Por supuesto. No me acuerdo muy bien la explicación, pero me acuerdo de la parte esa de los nodos, de que si un nodo estaba, creo que era como si estaba conectado a 2 resistencias, ¿no? ¿Era en paralelo? No necesariamente tienen que ser resistencias, ahí podemos hablar nada más de elementos. La definición de paralelo, Diego, entonces consiste en 2 o más elementos, tienen 2 puntos en común. Del lado izquierdo superior, Diego, dime cuántos nodos tenemos en el diagrama. 2. 2 nodos, ¿ok? Y entonces, 2 nodos, los cuales entonces podemos ver que esos 3 elementos, pues básicamente están conectados entonces de manera paralela. ¿Sale, Diego? Entonces, de esta manera lo que tú puedes concluir, pues es de están en paralelo. Ahora, ¿qué característica nos puedes dar el hecho de que estén en paralelo, Diego? ¿Qué significa que estén en paralelo? ¿Qué es lo que debemos de considerar nosotros? Diego. Sí, me estaba acordando. Bueno, según más o menos lo que me acuerdo, es que sí importaba el orden de las resistencias y que no se podían como sumar, ¿no? Bueno, o sea, como la resistencia total no era la suma de la resistencia 1 y la resistencia 2, ¿no? Eso era en serie. Entonces, en paralelo no se podía hacer eso. De hecho, hemos hablado cómo encontrar la R equivalente y qué es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sale? Pero ¿qué característica tiene que estén en paralelo, Diego? Ahí sí no le entiendo muy bien como la pregunta, profe, perdón. ¿El voltaje es igual en todas las resistencias? ¿Quién está respondiendo a esto? David Valadez. Gracias, David Valadez. Diego, entonces, ¿quedó claro? Sí, profe. Ok. El voltaje es el mismo, ¿sale? Entonces, como nos está diciendo David, aquí el voltaje entonces va a ser el voltaje el mismo. Si tú encuentras el voltaje en un elemento, es el mismo. En este diagramita, si tú llegaras a conocer cuánto voltaje tiene la fuente, este voltaje va a estar presente aquí y va a estar presente aquí, ¿sale? Ahora,
La diferencia con el segundo circuito, Diego, entonces, ¿cuál es? Eléctricamente hablando, con los parámetros eléctricos. ¿Lo de que las resistencias están ubicadas en un lugar diferente o...? Ese es buen punto mencionarlo, pero cuando hablamos nosotros de los parámetros eléctricos, ¿qué puedes decir aquí? ¿Cómo están ahora conectadas las resistencias? ¿Igual en paralelo? O... Por supuesto, me lo estás diciendo, no me lo estás preguntando. Entonces, sí, es que no... siguen existiendo dos nodos y en estos dos nodos están conectadas las terminales. Entonces, las resistencias están conectadas en paralelo, por tanto el voltaje siendo el mismo. La diferencia entonces con el del lado izquierdo simplemente es el orden. ¿Pero qué habíamos dicho del orden, Diego? ¿Qué comentamos del orden en cuanto estamos conectando los elementos? Que no importaba. Que no importaba. Ok, sale, vale, muchas gracias. Entonces, el orden no me importa, lo que me importa es la configuración. ¿Quién habló en esta última? Eduardo, buen día, profe. Eduardo, buen día. Entonces, Eduardo, dime cuál es la diferencia con el circuito que tienes abajo. ¿Hay alguna diferencia del circuito de abajo con los dos de arriba? No habría diferencia, ¿no? Porque pues sigue nada más cambiando el orden. Eduardo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿lo puedes repetir? Sí, que no habría diferencia porque lo único que está cambiando es el orden. Exactamente. Entonces, en este circuito de aquí abajo, nuevamente tenemos dos nodos, ¿sale? Y los tres elementos están conectados en paralelo, ¿sale? Gracias, Eduardo. ¿Quedó claro? Entonces, Diego. Sí, profe. En estos tres circuitos, señores ingenieros, los tres elementos están conectados en paralelo. El orden no nos importa y si están conectados en paralelo debemos de tener presente que el voltaje va a ser el mismo, ¿vale? Si encontramos el voltaje en un elemento va a ser el mismo en los otros dos. Ahora bien, aquí lo que debemos de tener cuidado es cuando hablamos de las corrientes. Muy en lo particular, Inges, déjenme quitar permítanme, mi computadora anda un poquito lenta, bueno, creo que ya. Lo que ustedes están viendo, señores ingenieros, en el circuito de arriba, es que hay una corriente que la estoy llamando IDT. Esta corriente IDT, IDT, esta corriente IDT que yo tengo aquí arriba, entonces va a llegar a lo que es un punto de distribución, a un nodo, ¿sale? Entonces va a llegar a este punto. De hecho, esta corriente IDT atraviesa la fuente, sale de la terminal positiva y entonces circula a lo largo de este cable, llega a este punto y esta corriente se va a dividir en una corriente I1 y en una corriente I2. Si las dos resistencias tuvieron el mismo valor, esta corriente I1 y esta corriente I2, entonces van a ser completamente iguales y la mitad de IDT, porque va a llegar la corriente IDT y se va a dividir entonces en partes iguales. Cuando las resistencias no son iguales, entonces la resistencia mayor es donde va a pasar menor cantidad de corriente, ¿sale? Pero el voltaje sigue siendo el mismo en los tres, recuérdenlo eso, ¿vale? Ahora, cuando nosotros estamos hablando del circuito del lado derecho, nuevamente, sale la corriente IDT de la fuente, de la terminal positiva, llega a este punto de distribución y entonces se vuelve a dividir, ¿sale? Aquí, Inges, lo que nosotros debemos de tener claro es que no porque la resistencia R2 esté más cerca de la fuente, se va a ir mayor cantidad de corriente. Esto nosotros no nos va a importar si está cerca o está alejada de la fuente. Simplemente es el hecho de que como están conectadas en paralelo, llega entonces esta corriente y se va a dividir. En el circuito que tenemos aquí abajo,
Esta corriente IDT nuevamente atraviesa la fuente, llega a este punto y entonces la corriente, parte de esta corriente se va a ir a la derecha, parte se va a ir a la izquierda. Observen entonces que en este diagrama de abajo, la corriente I1 atraviesa la resistencia R1, la corriente I2 atraviesa la resistencia R2, llegan a este punto y entonces vuelve otra vez a unirse para dar la corriente IDT. Esto significa que podemos entonces aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, ya sea en este punto de distribución de arriba, en donde la corriente está entrando IDT y las corrientes que están saliendo es I1 e I2. Si nosotros queremos aplicar aquí abajo la ley de corrientes de Kirchhoff, pues entonces podemos decir que están llegando I1, I2 y sale IDT. ¿Okay? En cierta forma, lo que debe de mantenerse es las corrientes que salen, las corrientes que entran tienen que ser igual a las corrientes que salen, ¿sale? Pero eso es en base a las corrientes, el voltaje sigue siendo exactamente el mismo. Ahora, ¿cómo es de que vamos entonces a tomar en consideración este tipo de circuitos eléctricos cuando tenemos resistencias en paralelo? Bueno, de lo que nosotros vimos en la diapositiva anterior, estos tres diagramitas, que básicamente son los mismos, ya comentamos que no hay diferencia alguna, ¿vale? Simplemente están ordenados de manera diferente. Pero los parámetros eléctricos respetar, es decir, el voltaje en los tres elementos sigue siendo el mismo y la corriente IDT se va a dividir para entonces dar una corriente R1 y una corriente I1 y una corriente I2. El valor de estas corrientes va a depender del valor de las resistencias, no de qué tan cerca o qué tan alejado esté en la fuente. Lo que nosotros vamos a comenzar a hacer en estos días, señores ingenieros, es, dado un circuito eléctrico, lo que vamos a tener que hacer es encontrar un circuito equivalente. ¿Qué significa encontrar un circuito equivalente? Lo que significa es, si ya identificamos que estas dos resistencias entonces están en paralelo, vamos a obtener una sola resistencia para que entonces, en lugar de estar hablando de dos resistencias RD1 y R2, vamos nosotros a decir que solamente tenemos una resistencia. ¿Cuál sería el motivo? El motivo es porque es una manera muy simple de poder analizar un circuito el cual tiene dos componentes. A este tipo de procedimiento lo vamos a llamar el análisis directo, ¿sale? El cual va a consistir en simplificar lo más que podamos el circuito. Estos tres que ustedes tienen arriba es el mismo y entonces de estos tres circuitos que yo tengo aquí arriba, lo puedo yo representar como una fuente de voltaje conectada a una sola resistencia. Esta resistencia, que la estoy llamando ahora la R equivalente, va a consistir de una simplificación de estas dos resistencias en paralelo. En la clase pasada comentamos que cuando tenemos resistencias en serie y nosotros queremos encontrar una resistencia equivalente, simplemente las vamos a sumar. ¿Cómo es de que vamos a proceder aquí cuando tengamos resistencias en paralelo? La manera de cómo vamos a resolverlo es a través de esta expresión matemática, la cual consiste en que la resistencia equivalente es la suma de los inversos. Entonces, esta es la formulita que ustedes deberían de aplicar, ¿sale? Y aquí hay que tener cuidado al momento de aplicarla, ¿sale? Porque si ustedes quieren determinar esta R equivalente, ¿sale? Esta R equivalente es esta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, entonces, de este arreglo en paralelo de R1 y R2 hay que llevar a cabo la suma de los inversos. Esto me va a dar un numerito, una fracción. Pero posteriormente lo que tendríamos que hacer es obtener el inverso para, entonces, saber cuánto vale la R equivalente, ¿sale? Hay que tener presentes también, entonces, que el voltaje sigue siendo el mismo. Entonces, de esta manera es como vamos nosotros a obtener la R equivalente. Y ahorita lo vamos a retomar, ¿sale? Ahora, como les estaba comentando, ¿por qué me sirve entonces simplificar este circuito? Bueno, pues como ahora ya tengo entonces voltaje y tengo una sola resistencia, puedo aplicar aquí lo que es ley de Ohm. Si dividimos el voltaje entre la resistencia, podemos encontrar lo que es la corriente. Esta corriente, entonces, es la corriente que pasa a través de la R equivalente. Y como ahora estos dos elementos están conectados, entonces
esta corriente va a ser la misma que va a pasar a través de la fuente. Por tanto, lo que estaríamos haciendo es encontrando la corriente I total, es decir, la corriente que pasa a través de la fuente de voltaje y de esta resistencia. ¿Sale? Los análisis que vamos a estar haciendo para implementar todo esto es ahora con esos parámetros, vamos a definir fórmulas y las leyes para ahora encontrar de qué manera podemos entonces nosotros relacionar estos parámetros del circuito equivalente para encontrar el voltaje y la corriente en cada uno de los resistores. ¿Vale? Entonces, ¿de qué manera vamos a proceder? Bueno, miren, tenemos nuevamente un circuito conectado en paralelo, ¿sale? Donde tenemos dos resistencias que están en paralelo. Llega la corriente I total a este nodo de distribución y se va a dividir en una I1 y en una I2. Sabemos que la R equivalente, entonces la podemos obtener como el inverso del R equivalente, que es igual al inverso de la suma de las resistencias, ¿sale? Observen lo siguiente, que es lo que les estaba comentando en la diapositiva anterior. Lo que nosotros queremos es encontrar el valor de la R equivalente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De esta expresión tenemos que despejar lo que es la R equivalente. Si ustedes despejan esta R equivalente, está dividiendo, la pasan multiplicando y todo esta suma de los inversos lo pasan del otro lado, entonces la R equivalente en una conexión en paralelo no es más que nada el inverso de la suma de los inversos de las resistencias. Esta formulita, en cierta forma, para mí luego es más complicada. Vamos a hablar de otra forma también de poder encontrar la R equivalente que pudiera ser más fácil, ¿sale? Pero esta es lo que comúnmente se encuentra en la literatura. La R equivalente está expresada de esta manera, pero no porque lleven a cabo la suma de los inversos quiere decir que esa va a ser la R equivalente. Posteriormente lo que tienen que hacer es nuevamente sacarle el inverso para encontrar este valor, ¿sale? Eso, entonces ahí nada más tengan muchísimo cuidado. ¿De dónde sale esta expresión? Bueno, ¿de dónde sale la expresión? Tenemos 1 entre R equivalente, que no es más que nada la suma de los inversos. De aquí si sacamos, recuerdan ustedes sus cursos ahí de matemáticas de primaria, secundaria, lo que hacíamos era obtener el mínimo común múltiplo, que en este caso no es más que nada R1 y R2, ¿sale? Por tanto, entonces, podemos expresar cada uno de estos términos como R2 entre R1 por R2 más R1 dividido entre R1 más R2. En otras palabras, Inges, ya sacando el múltiplo común denominador, pues lo que hacen es dividirlo entre el denominador, multiplicarlo por el numerador, y esto me va a llevar a esta misma expresión. Esa es otra manera también de poderlo hacer. Manejando entonces ahora el hecho de que tienen el mismo común denominador, pues entonces simplemente se suman, ¿vale? Y al momento de sumarlos, pues lo que vamos a tener entonces es R1 más R2 dividido entre la multiplicación, ¿sale? Si ahora de aquí despejamos la R equivalente, pues entonces la R equivalente también puede ser expresada como la multiplicación de las dos resistencias dividido entre la suma. ¿Qué significa esto? Lo que significa es cualquiera de las dos expresiones que ustedes tienen aquí en rojo, Inges, cualquiera que la ocupen, la R equivalente tiene que ser igual. Muy en lo particular, a mí me gusta o yo prefiero utilizar esta expresión de aquí abajo. ¿Por qué? Me evita estar manejando la suma de los inversos y luego obtener el inverso. Si nosotros tenemos un arreglo en paralelo de dos resistencias y queremos encontrar la R equivalente, una manera que puedo hacerlo es multiplico las resistencias, la divido entre la suma y esa va a ser la R equivalente. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores ingenieros, de cómo obtener la R equivalente de una conexión en paralelo? No, profesor. ¿Quién dijo no? Paloma. Paloma, pregunta. Esta expresión que tú tienes aquí abajo, ¿vale? Ya quedó claro que es la multiplicación de 2 dividido entre la suma de estas dos. La pregunta es la siguiente, Paloma. A ver, déjame cambiar aquí.
Bueno, en lo que aquí termino de arreglar mi problema con el mouse, que tengo aquí un pequeño inconveniente. Paloma, supón que tienes una resistencia R3 conectada aquí en paralelo, del lado derecho. ¿Sale? La pregunta, Paloma, es, ¿puedes ocupar esta expresión de aquí abajo para encontrar la R equivalente? En otras palabras, reformulando mi pregunta, teniendo una tercera resistencia aquí, entonces la R equivalente la puedo obtener como R1 por R2 por R3 dividido entre R1 más R2 más R3. Voy. Si yo tuviera una resistencia aquí, R3, ya tengo 3 resistencias. La pregunta entonces, Paloma, es, ¿puedo ocupar la formulita, o bueno, el estilo de la formulita de aquí abajo para obtener el R equivalente? Si seguimos esta forma, sería R1 por R2 por R3 dividido entre R1 más R2 más R3. Y la respuesta, Paloma, es... Pues antes de hacerlo, a la formulita de arriba, como ya está sumado el R1 y el R2, le sumaría 1 sobre R3 y para corroborar que sea efectivamente así. Y bueno, ya después sacarle el inverso. Y luego sacar el inverso. Ok, a ver, si tú tienes entonces 3 resistencias, Paloma, y quieres encontrar la R equivalente de una sola operación, digámoslo así, o en un solo procedimiento, no hay más que entonces llevar a cabo esta operación cuando tenemos más de 2 resistencias. ¿Sale, vale? Eso significa entonces que aquí, entonces tú tuviste que haber agregado el 1 entre el R de 3, ¿sale? O la otra es que también pudiste entonces aquí haber agregado el más 1 entre el R de 3. ¿Quedó claro, Paloma? ¿Eso es lo que me estabas diciendo? Sí. Ok, Bueno, como en la que está arriba del recuadro rojo, ajá. 1 sobre R equivalente, que da igual a un R1 más R2 sobre R1 R2, pues ahí ya está directamente sumado 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces ahí le sumaría el 1 sobre R3 para no volver a sumar el 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ok, ok. Aquí hay un asunto nada más, Inges, y bueno, lo aclaramos también. Cuando ustedes tienen más de 2 resistencias, esta formulita que ustedes tienen aquí abajo, ¿sale? No la pueden aplicar de golpe y sopetazo, como diríamos coloquialmente. Es decir, si yo quiero encontrar la R equivalente, entonces, ustedes pueden decir, bueno, pues si para 2 resistencias el asunto, lo que estamos aquí explicando sería R1 por R2 por R3 dividido entre la suma, como lo estamos aquí colocando, pues, señores ingenieros, esto no aplica para más de 2 resistencias. ¿Sale? ¿Qué es lo que tendríamos? Qué caray, aquí perdón, Inges, pero aquí mi mouse, mi computadora está un poquito lenta, me está haciendo batallar, pero espero que quede claro lo que estoy diciendo. Si ustedes hacen esto, Inges, para más de 2 resistencias, está mal. ¿Sale? Únicamente esta formulita que ustedes tienen aquí abajo aplica para 2. ¿Sale? ¿Qué pasaría entonces si ustedes quisieran aplicar esta formulita entonces para más de 2 resistencias? Bueno, de hecho lo vamos a hacer más adelante, pero comentamos, lo que podrían hacer es tomar 2 resistencias que están en paralelo y hacerla una sola, ¿vale? Y ya que obtuvimos entonces
el equivalente de estas dos, pues entonces ahora lo que tendrían que hacer es finalmente tomar. O sea, en otras palabras, es irse de 2 en 2. ¿Quedó clarísimo esto, Paloma, Inges, para todos? Esta formulita de abajo solamente aplica para 2 resistencias. Hay una fórmula general por ahí, ¿sale? Pero bueno, no nos vamos a meter con esta. Si ustedes quisieran hacer en una sola operación, digámoslo así, todo el procedimiento del R equivalente, pues entonces, cuando tienen más de 2 resistencias, entonces tendría que ser el inverso de la suma de los inversos. ¿Sale? Entonces, aguas nada más con esto. Bueno, teniendo en claro entonces en qué consiste un arreglo en paralelo, cómo obtener la R equivalente de 2 resistencias en paralelo, y también teniendo perfectamente claro que en un arreglo en paralelo el voltaje es el mismo, entonces vamos ahora a analizar este circuito, Inges. ¿Sale? Este circuito, bueno, ya lo estuvimos describiendo varias veces. 2 resistencias están en paralelo conectadas a la fuente de voltaje. Llega aquí la corriente I total a este nodo de distribución de aquí arriba y se va a dividir. Por tanto, entonces podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, el LKC, ¿sale? En este punto. Y podemos decir la corriente que entra a IT es igual a la corriente I1 más la corriente. Ahora bien, también podemos expresar la corriente I1 y la corriente I2, ¿sale? Para cada una de las resistencias. Como conocemos que el voltaje es el mismo en los 3 elementos, entonces, por ley de Ohm, la corriente en la resistencia R1 es el voltaje entre R de 1. La corriente en el resistor 2 es el voltaje entre R de 2. Estos 2 voltajes, Inges, siguen siendo exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Ahora podemos entonces tomar estas 2 expresiones y sustituirlas entonces aquí en esta expresión del LKC. ¿Sale? Como el voltaje es el mismo, podemos factorizar. ¿Sale? El voltaje. Dense cuenta que aquí lo que tenemos es la suma de los inversos. ¿Qué significa la suma de los inversos? Pues, como ya lo comentamos, señores ingenieros, ¿sale? La suma de estos 2 inversos no es más que nada el 1 entre R equivalente, ¿sale? Eso lo describimos en la diapositiva anterior, ¿sale? Y entonces, como tenemos ya la R equivalente, pues también podemos decir que la R equivalente puede estar dada de esta manera, ¿sale? Por tanto, entonces, la R equivalente, ¿sale? De aquí la podemos entonces tomar y ahora está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando, para entonces decir que el voltaje entonces presente en cada uno de los elementos lo podemos obtener siempre y cuando conocemos la I total y conocemos la R equivalente, ¿sale? Pero la R equivalente de un arreglo en paralelo. Todo esto que estamos haciendo, señores ingenieros, tengan presente que es un arreglo en paralelo, ¿sale? Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer, Inges? Como ya conocemos también que la R equivalente puede ser expresada de esta manera, pues entonces la podemos sustituir aquí, ¿sale? Y entonces el voltaje presente en cada uno de los elementos también puede ser representado de esta manera, ¿sale? Vean que esta expresión pues va a ser muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque previamente nosotros habíamos definido lo que es la corriente I1, ¿sale? De esta manera, en la parte de arriba. Si conocemos la V y lo dividimos entre R1, podemos obtener directamente lo que es la corriente que pasa a través del resistor ID1. Por tanto, ya tenemos la expresión de V. Si esta la sustituimos aquí, vean entonces a dónde me lleva. Del lado izquierdo tengo entonces la primera expresión que habíamos definido,
¿sale? Como ya encontramos una expresión para V, la sustituimos y entonces, después de varios pasos algebraicos, lo que podemos ver aquí, señores ingenieros, es de que la R1 se cancela, ¿sale? Y entonces nos queda esta expresión. Observen lo siguiente, porque va a ser muy importante de aquí en adelante, Inges. Lo que significa es lo siguiente. Si tú quieres obtener la corriente en un arreglo de resistencias conectadas en paralelo y que son dos resistencias, ¿sale? Conectadas en paralelo, tú quieres conocer la corriente, entonces para obtener la corriente I1, lo que debes de conocer es la corriente que entra al nodo, ¿vale? Que es la I total, es esta. Esto a su vez lo multiplicas por la resistencia contraria, R2, y lo divides entre la suma de esas dos resistencias. Y de esta manera podemos encontrar directamente lo que es la corriente que pasa a través de I de 1. Si nosotros llevamos a cabo ahora utilizamos esta otra expresión que obtuvimos aquí arriba, en donde sustituimos ahora el V dividido entre R de 2 y llevamos a cabo todo el procedimiento, vean ahora que la R2 se cancela, ¿vale? Entonces, esta expresión que les estoy enmarcando, lo que significa es, tú quieres conocer la corriente I2. ¿Qué requieres entonces saber? La corriente total que entra al nodo. La multiplicas por la resistencia contraria y lo divides entre la suma de estas dos. Estas dos expresiones, señores ingenieros, es lo que se conoce en el bajo mundo de los electrónicos y eléctricos como el divisor de corriente, ¿sale? Esta expresión del divisor de corriente, aquí tengo un error, no es R equivalente, es la suma de estas dos, ¿sale? El divisor de corriente, Inges, lo que me va a permitir entonces encontrar es la corriente en cada una de las resistencias sin la necesidad de conocer el voltaje, ¿sale? Para eso me va a servir entonces utilizar el divisor de corriente, pero solamente lo vamos a poder aplicar esta expresión cuando tenemos dos resistencias y además están en paralelo, ¿sale? Esta expresión del divisor de corriente va a ser de muchísima utilidad, ¿sale? Por muchas razones. Una, por ejemplo, es teniendo en cuenta entonces que aplicamos el divisor de corriente y encontramos la corriente en un resistor y además conocemos la corriente total que entra al nodo de distribución, pues por ley de corrientes de Kirchhoff podemos encontrar que la otra corriente. Y si conocemos entonces la corriente que se va a través de un resistor, que pasa a través de un resistor, entonces multiplicando corriente por resistencia podemos encontrar el voltaje. Y este voltaje, como está conectado en paralelo, pues es el mismo en V de 2. ¿Sale? Esa es una de las cosas, cómo vamos a poder ocupar este concepto de divisor de corriente. ¿Alguna pregunta, señores ingenieros, de este concepto de divisor de corriente, divisor de voltaje? Arreglo de resistencias en serie, paralelo, ¿preguntas? Profesor, esa fórmula de divisor de corriente es solo para dos resistores nada más, ¿verdad? Así es, lo vamos a empezar a ocupar para dos resistores. Okay, gracias. ¿Quién preguntó? Alejandro Flores. Gracias, Alejandro. Así es como lo vamos a empezar a manejar, ¿sale? Y cuando tengan más resistencias conectadas en paralelo, Alejandro, lo que vamos a empezar a hacer es, lo vamos a empezar a reducir, pero nos vamos a ir de 2 en 2 para llevar a cabo el análisis, como lo vamos a hacer ahorita en unos ejercicios. ¿Alguna otra pregunta, Inges? ¿Nada? Va, muy bien. Alejandro, ya que andas entonces aquí en línea, mira, tengo este arreglo de resistencias, ¿sale? Tengo un par de terminales A y B.
Y el ejercicio, entonces, lo que consiste es, hay que encontrar una R equivalente. En otras palabras, todo este circuito original que tienes en la parte de arriba, lo tenemos que sustituir para encontrar una sola resistencia. ¿Sale? Entonces, Alejandro, necesito que lo revises, analices el circuito, ¿sale? Y entonces, después de 15 segundos, lo que me vas a empezar a decir es cómo vas a empezar a reducir este circuito. Pues está difícil, pero creo. Es que no soy bueno empezando en circuitos, pero creo que empieza desde adentro, en los circuitos con los resistores de 5 y 10. Los resistores de 5 y 10, a ver, resistores O de si no, 5 son y los de. Perdón. Bueno, vamos con el de 5 y de 10. El de 5 y de 10, Alejandro Flores, ¿por qué decidiste empezar a trabajar con estos? Pues no sé, pero siento que son como que yo me imagino que cuando queremos reducir es como que los más lejanos. Algunas de las veces lo más conveniente es comenzar de la parte de afuera, pero estos no son los más lejanos, así como tú lo estás viendo. También estaba pensando en el de 10 y en el de 8. Ok, ¿por cuál comenzamos, Alejandro? ¿10, 8, 5, 10? Tú dime. No lo sé. No sé si sea lo mismo, el mismo resultado. Debe de... Hay varios caminos. 18. Y nos deben llevar al mismo. Pues 18. 18, ok. 18, Alejandro, dime qué configuración están y por qué. Están en paralelo, según yo. Por supuesto que no están. Están en serie. Serie, sí, cierto. ¿Quién dijo además que están en serie? Yo, Arturo. Yo, Arturo, sale, vale. ¿Arturo qué? ¿Beltrán? Beltrán. Ok, gracias, Arturo. Entonces, Alejandro, regreso contigo. Fíjate, por eso es importante definir los nodos, ¿vale? El resistor de 10 y de 8, entonces están en serie, ¿sale? Y si están en serie, ¿qué puedes hacer, Alejandro Flores? Suman. Ok, ahora vamos con la de 5 y de 10, ya encarrerados. 5 y 10, ¿cómo están, Alejandro? En serie. Ok, entonces, ¿estamos de acuerdo que podemos hacer esto, Alejandro Flores? Sí. ¿Sale? Ojo con lo que estoy haciendo, ¿sale, Alejandro? De estos dos resistores que tú me estabas diciendo en la parte exterior, pues es 18 me da ahora 18. 10 y 5 me da un resistor de 15, ¿sale? Aquí es muy importante, Inges, el hecho de seguir manteniendo las conexiones. Déjenme ver si puedo cambiar rápidamente de color aquí de... Lo que quiero decir es, vean que esto que les estoy pintando es la terminal del resistor de 10 ohms. Bueno, pues sigue estando aquí, Inges, ¿sale? Toda esta sigue estando, solo que esas dos resistencias las estoy haciendo una sola. En la parte de abajo, vean que esta conexión pues sigue estando también aquí, solo que la estoy dibujando de otra manera, pero es esta, ¿sale? Y lo mismo aplica para el resistor equivalente que nos acaba de decir ahorita Alejandro, el de 15 ohms. Esto que les estoy pintando aquí vendría siendo esta terminal en la resistencia. Y esta de aquí abajo, entonces, sigue estando aquí abajo. ¿Sale? En lo que estoy hablando ya, Alejandro, por supuesto que ya analizaste el circuito y ya viste qué es lo que sigue, ¿verdad? Creo. Viene. Pues podemos hacer el de 10 y el de 15, y el de 8 y el de 36. El de 10 y el de 15 y el de 18 y 36, ¿qué les podemos hacer? Reducirlos, el de 10 con el de 15 y otro es 18 con 36.
Ok, entonces me darían 25 y abajo me quedaría 44. Ah, 54. ¿Sí? sí. ¿Alejandro? No, 54. Ok, 54 abajo y arriba 25, Alejandro. ¿Es así como quedaría? ¿No están en paralelo? están en paralelo. Están en paralelo. Entonces, Alejandro, ¿qué onda? Ojo con lo que están mencionando. ¿Les decimos que están mal o seguimos con lo que tú estás diciendo? Pues se supone que sí están en paralelo. Entonces, si están en paralelo, Alejandro, ¿los puedo sumar directamente? No, ahí se suman, pues, con la fórmula que nos dio, o Sale. 1 ¿Cuál es sobre el 10 paralelo más de 1 10 y sobre de 15. 15? Bueno, para comenzar, digo, vas bien, Alejandro, vas bien. Para comenzar, Alejandro, ¿cómo sabemos que están en paralelo? Porque mira, todo esto que aquí te estoy enmarcando es un punto en común. Y aquí abajo, entonces, también tienen un punto en común. Entonces, 10 y 15 están en paralelo. ¿Cómo puedes obtener el paralelo de estos dos, 10 y 15? ¿Qué tenemos que hacer? Yo lo que hago es 1 sobre 10 más 1 sobre 15. Ok, ¿cuánto te da? 1 sobre 6, que pues la equivalente es 6. Para luego sacarle el inverso. Ahora, fíjate, Exacto. multiplica 10 por 15 y divídelo entre 10 más 15. Sale lo mismo, 6. Sale y vale. Abajo, ¿cuál es el paralelo? 18 por 36 y 18 más 36. Sale 12. Sale y vale. Ahí está. Entonces, lo que acabamos de hacer es simplificar esas resistencias que estaban en paralelo. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien, Alejandro? Sí, profe. Sale. ¿Qué sigue, Alejandro? De ir reduciendo. Ok, ¿qué sigue? Dime qué hacemos. No lo sé bien, pero tal vez con las 6 y 18 podemos reducir esa. Y la de 6 y 12 6 y 18, ¿cómo están? están en serie porque solo tienen uno en común. Perfecto. Sumándolas ahí directamente te da 24. Hasta ahí vamos bien. ¿Sale, vale? Sí. Ok. ¿Qué sigue? Reducir la de 12 y la de 24 ¿Cómo las reducimos? en paralelo porque tienen Ok. 2 nodos en común. ¿Cuánto es la de paralelo? Es 48. 12 por 24 entre 12 más 24. ¿Cuánto te da? 48. 48. No, 8, sí. 8. Están en paralelo, Alejandro. Sí. Ok. Cierto. Sí. Aguas. Y Y finalmente ya la última pues está en serie. sale. Y hemos concluido. ¿Preguntas, Alejandro? No, profesor. ¿Preguntas, señores ingenieros? Yo sí Bueno. tengo una. Viene. Hizo en serie la de 18 con 6, ¿hubiera sido lo mismo hacer la de 18 con 12? 18 con 12. 18 con 12. ¿Cómo manejarías 18 con 12? Pues es que, pues es igual, ¿no? Está en serie pues es el mismo arreglo, nomás que está abajo, ¿no? ¿Quién me está comentando esto? Arturo Beltrán. Arturo, estás incorrecto. Ok. ¿Por qué? Pues no lo sé, a mí me parece que está igual. Bueno, déjame cambiar el color aquí. Pon esto rojo. Bueno, a ver. Tú me estás diciendo que quieres sumar 18 y 12. Ahora mira, fíjate bien. Todo Arturo, es un solo nodo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál es la definición de arreglo en serie?
que no compartan el mismo nodo. No. Dos elementos tienen que un punto en común, un punto de conexión en común. Ajá. Ok, ahora, en este nodo que yo te estoy pintando de aquí de en rojo, ¿cuántos elementos están llegando a todo este nodo? 3. ¿Cumple con la definición de serie? No, entonces no. Ok, ahora, en la parte de arriba, aquí, ahora que yo estoy dibujando, todo esto es un nodo, Alejandro. ¿Sale? Dime la definición de serie. ¿Alejandro o yo? Perdón, Mauricio. Arturo. Ok. Discúlpame. Que tienen que tener, dos elementos tienen que tener un mismo nodo, ¿no? Perfecto. Entonces, en la parte de arriba, ¿cuántos elementos están llegando a este nodo, Arturo? Solo 2. Solo 2. Y tienen, entonces, este punto en común. Por tanto, están en serie. Pero aquí abajo tenemos a un nodo que están llegando 3 elementos. Por tanto, lo que tú estás proponiendo no es correcto. Ok. ¿Sale, vale? Sí. Profesor, ahí igual se puede decir que no se pueden sumar porque no es la misma corriente, ¿no? Por supuesto, también no es la misma corriente. ¿Quién está mencionando esto? Javier. Ok. Y sí, Javier, tienes toda la razón. Fíjate, por ejemplo, en términos de corrientes, como tú lo estás proponiendo, déjame cambiar aquí de color. Cuando llega aquí una corriente, vamos a suponer que hay una corriente que llega a este punto de distribución, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la corriente aquí en este punto de distribución? Pues parte de la corriente para arriba y otra corriente se va a ir por abajo. Entonces, se va a dividir. Ese es buen punto, Javier, también, la manera de ver, de que no es la misma corriente. Sin embargo, en la parte de aquí arriba, en las resistencias de 6 y de 18, pues cuando esta corriente que ya sale de este nodo de distribución, pues lo que va a hacer es pasa por este camino, llega a y llega ahora aquí a este punto. Por tanto, las resistencias de 6 y 18 están en serie. La recomendación, señores ingenieros, algunos de alguna manera ya llevaron estos conceptos. En mi experiencia, Inges, y eso se los digo porque cuando estoy yo revisando los exámenes, particularmente los exámenes, me doy cuenta que quieren ustedes avanzar de una manera muy rápida para terminar el ejercicio. Aquí, en esta diapositiva, dense cuenta que me fui paso a pasito para estar dibujando y describiendo qué es lo que está pasando. La recomendación entonces es que ustedes, Inges, en estas semanas dibujen y traten de conservar lo que son las conexiones, porque si ustedes no están seguros de la configuración, van a comenzar a modificar el circuito y al momento de empezar ahora a aplicar fórmulas para encontrar voltajes y corrientes van a estar completamente mal. Entonces, en estas diapositivas que van ustedes a estar teniendo disponibles, lo que ustedes van a observar, señores ingenieros, es que el circuito lo voy a ir desmenuzando poco a poquito para que quede bien claro cómo es de que vamos a llevar a cabo todos estos procedimientos. Bueno, continuamos, señores ingenieros, con este otro circuito. ¿Sale? Vean que ahora lo que nosotros tenemos es un circuito en donde además de resistencias, lo que tenemos es de que ya está siendo alimentado con una fuente de voltaje independiente y hay una corriente I que entonces está circulando, ¿sale? En esta parte del circuito. De hecho, lo que nos están pidiendo es determinar la corriente I que pasa a través de esta trayectoria, ¿sale? Bueno, si ustedes ya observaron, la resistencia de 3 y de 5 están en serie, ¿sale? Entonces, si yo encuentro la corriente a través del resistor de 5 ohms o la corriente en el de 3 ohms, ya estamos encontrando la corriente que nos están solicitando. ¿Ok?
Areli, Valencia. Sí, profesor. Aquí lo que vamos a comenzar a hacer, Areli, es reducir el circuito de tal manera que de este arreglo de resistencias podamos nosotros encontrar una R equivalente. ¿Ok? Entonces, Areli, ¿por dónde comienzo para empezar a reducir el circuito? Yo empezaría por la parte de la resistencia de 2 ohms y 6 ohms. Uh-huh. ¿Cómo están esas dos? ¿Qué configuración tienen? En serie. Ok, entonces de esas dos las vas a hacer una sola. Perfecto. Sale y vale. Y ya quedamos entonces que la de 3 y la de 5 también están en serie. ¿Estamos de acuerdo, Areli? Ajá. Ok, entonces tenemos este otro circuito ya simplificado. ¿De acuerdo? Sí. Ok, ¿qué más? ¿Qué sigue? De ahí las dos resistencias de 8 están en paralelo. Ok, muy bien. Están en paralelo las dos resistencias de 8. Rápidamente, Areli, ¿cuánto es la resistencia equivalente? Areli. ¿Ya de 4? Ok. Entonces, bueno, ¿por qué dije rápido? No era para apresurarte, pero aquí lo que quiero enfatizar, señores, es cuando ustedes tengan dos resistencias que están en paralelo y estas dos resistencias tienen el mismo valor, ¿vale? Ustedes pueden aplicar la formulita 8 por 8, 16, dividido entre 8 más 8. ¿Sale? Perdón, 8 por 8, 16. ¿Qué? 8 por 8, 64, dividido entre 8 más 8, me da el 16. Al momento de aplicar esa formulita, señores ingenieros, entonces lo que va a hacer es que esas dos resistencias voy a hacer una sola y esa resistencia equivalente entonces va a ser la mitad del valor de esas resistencias. En otras palabras, lo que quiero decir es que esas dos resistencias que ustedes tienen aquí, entonces en paralelo con el mismo valor, me va a dar una resistencia equivalente en paralelo que es la mitad de esas dos. ¿Sale? Una disculpa por ese 8 por 8, ¿sale? Pero bueno, listo, Areli. Ahora, tengo una pregunta para ti, Areli. En la parte de arriba, todavía dibujé la corriente que nos están solicitando determinar. La pregunta, Areli, es, ¿por qué aquí ya no la dibujé en este último circuito? Porque se sacó la resistencia equivalente. Muy bien, perfecto. Una de las cosas que ustedes van a tener que hacer, señores ingenieros, es que va a llegar un punto en donde la corriente, en una parte donde la están solicitando, si ya entonces hicimos la simplificación, ya no podemos representarla. Ahora, ¿por qué estoy haciendo referencia a esto, Inges? En el examen, ¿sale? Me he encontrado también el hecho de que si aquí ustedes todavía tienen la corriente I, entonces todavía me siguen representando lo que es la corriente I a través de este elemento, ¿sale? Y como menciona Areli, esta corriente I que nos están pidiendo que determinemos en este circuito ya no aplica, Inges, ¿sale? Esta corriente I, digamos, ya está inmersa en una resistencia equivalente de 4 ohms. Por tanto, ya no podemos decir que si encontramos la corriente aquí I, ¿vale?, es la que me están pidiendo en el problema, porque esa no es la corriente. La corriente que me están pidiendo es la que pasa a lo largo de toda esta rama, ¿sale? Que salió de dos resistencias en serie. Pero aquí, como las dos resistencias están en serie y sabemos que es la misma corriente, por eso es de que todavía puedo yo decir que se trata de la misma corriente, pero aquí abajo ya no. Entonces, vas bien, Areli. ¿Qué sigue, Areli? Ahora. Pues tenemos también la resistencia de 20 y de 4 ohms en serie.
Perfecto, muy bien. Y eso me da una de 24. Y luego, Areli, Y ya por último, simplificamos las dos de 12 y de 24 que están en paralelo. ¿cuánto te da? Ya lo habíamos calculado y creo que daba 8. ¿Crees? A ver, Da 8. Sí, da Sale, 8. vale. Ya lo tenemos ahí. Perfecto, Areli. ¿Sale? La manera de obtener entonces, pues, la resistencia podría ser multiplicando 12 por 24 y dividiendo entre 12 más 24. La otra es el inverso de la suma de los inversos, Areli. ¿Queda claro? Sí. Ok, ahora, ¿qué es lo que haces con este circuito equivalente ya? Que ya lo tienes aquí, Areli. ¿Ya acabamos? Lo que nos pide es calcular la corriente. Ok, perfecto. ¿Cómo calculamos la corriente? Con la ley de Ohm, que es voltaje es corriente por resistencia, entonces sería voltaje entre resistencia. Ok, ¿cuánto te da? Sería 5. Ok, entonces 40 entre 8 te da 5. Perfecto. Lo que tú entonces estarías encontrando es de que a través de la resistencia de 8 ohms pasan 5 amperes. ¿Y esa corriente es la que nos están pidiendo, Areli? Sí. Tache, ¿no? ¿Cuál es la corriente que nos están pidiendo, Areli? Es la corriente que pasa. No, es la que pasa por por la resistencia de 8. Ok, perfecto. Ahora bien, ¿de qué otra manera podemos nosotros encontrar esa corriente, Areli? Digo, la corriente ahí me estoy refiriendo. Fíjate, lo que vamos a hacer, Areli, es vamos a posicionarnos en este circuito. O sea, ya encontraste el equivalente. Perfecto. Ya sabes incluso también que puedes entonces encontrar la corriente total. Pero mira, fíjate, ¿qué podemos decir aquí de este arreglo, Areli? 3. ¿Perdón? ¿Alguien quería participar? O si no, Areli, dime. Que la corriente de 5 ¿Qué configuración tengo aquí, Areli, en los 3 elementos? en paralelo. ¿Qué significa que están en paralelo, Areli? Que el voltaje es el mismo. ¿Cuál es el voltaje que tengo entonces aquí, en la resistencia de 12? De 40 volts. ¿Cuál es el voltaje que tengo en la resistencia de 24? Igual 40. Perfecto. ¿Sale, vale? Entonces, en esta resistencia tú tienes 40 volts y aquí tienes 40 volts. Por supuesto, corresponde al mismo voltaje de la fuente. Si la fuente dice que hay 40, y hay 40. Entonces, ahora me voy a este circuito, Areli. ¿Sale? Al de la derecha, parte inferior. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tú ya me dijiste que tienes entonces aquí 40 volts. ¿Sale? ¿Para qué te va a servir conocer que tienes aquí 40 volts, Areli? ¿Para qué te puede servir? Para saber la corriente que fluye. Ok. ¿Cuánto es la corriente que fluye, Areli? ¿Cómo puedes obtener la corriente? Es el voltaje entre la resistencia. Ok, sale, vale. Y con ello entonces tú ya encontraste la corriente. Perfecto. Esa es una manera. Ahora, ¿para qué otra cosa te va a servir, Areli? Fíjate lo que vamos a hacer, Areli, ¿eh? Ya encontraste entonces que aquí hay un voltaje. Entonces, de hecho, mira, fíjate, si ahora tú te posicionas aquí y te posicionas aquí, entre estos dos puntitos, que los voy a poner como el AB, dime qué voltaje hay entre los puntos AB, Areli. De 40. De 40 volts. Ahora, fíjate, entonces, ¿qué tendrías tú? Lo que tendrías sería lo siguiente. Tendrías entonces aquí 40 volts. ¿Y qué tienes entonces? Un arreglo
resistencias en serie. Si tú quieres encontrar el voltaje en esta resistencia de 4 ohms, ¿qué puedes hacer? Bueno, se supone que ya conozco que el voltaje que está entre las terminales y con ayuda de esa resistencia yo puedo calcular la corriente. Y como está en serie, las dos resistencias tienen la misma corriente. Ok, va. Si te quieres ir por ahí, perfecto. ¿Cuánto es la corriente, Arely? De 3.33. ¿Cómo la obtuviste? Dividiendo los 40 volts entre los 12 amperes. 40 entre 12 amperes, lo que te va a dar es la corriente que pasa a través de esta resistencia. Pero ¿cómo determinas entonces la corriente que pasa por aquí? Ahora dividiendo 40 entre 24. ¿Estamos de acuerdo? No me quedó claro. Ok. Tú me dijiste que aquí tengo 40 volts en la resistencia de 12 y en la resistencia de 24 también tenemos 40 volts. ¿Sale? Hay varios caminos por cómo atacar este problema, Inges. Ahora, lo que está haciendo Arely es entonces simplemente dividiendo 40 entre 12 para conocer la corriente que se va por la resistencia de 12. Y 40 entre 24, entonces te va a dar la corriente que pasa a través de esta resistencia. ¿Estamos de acuerdo, Arely? ¿Hasta ahí? Sí. Ok, ahora, la resistencia de 24, ¿de dónde salió? Del arreglo de dos resistencias que estaban en serie. Por tanto, como están en serie, entonces la corriente que tú encontraste aquí del lado izquierdo, pues entonces va a corresponder a la misma que va a circular a través de la resistencia de 4 y de 20. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sale? Ok. Ahora, ese es un camino que va bien. Lo que yo también te estaba preguntando es el hecho de que, bueno, si tú ya conoces el voltaje que hay entre este punto de aquí arriba A y este punto de aquí abajo del B, lo que también pudiste haber aplicado, Arely, es el concepto de divisor de voltaje. ¿Por qué? Porque tienes dos resistencias que están en serie. Entonces, este voltaje, que es de 40 volts, se tiene que distribuir en una resistencia de 4 y en una resistencia de 20. Por tanto, Arely, utilizando el concepto de divisor de voltaje, tú puedes conocer el voltaje que se queda aquí en la de 4 y el voltaje que se queda en la resistencia de 20 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Podrías decirme, utilizando el concepto de divisor de voltaje, cómo obtenemos el voltaje en la resistencia de 4 ohms? ¿Cómo queda numéricamente? Era el valor de la resistencia. 4 ohms. Ajá. Es que no recuerdo la expresión. Multiplicado por el voltaje que está en las terminales, que en este caso es ¿cuánto? 40. 40 dividido entre ¿qué? La resistencia equivalente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo queda? 40 multiplicado por 4 dividido entre ¿qué? 24. ¿Cuánto te da? Me da 0.27. ¿Cuánto, perdón? 0.27. No, ¿en serio? ¿40 por 4 dividido entre 24? No, 6.66, perdón. Okay. 20 tercios. Ok, entonces, bueno, me quedo con ese 6 punto ¿qué? 66. Ok, entonces aquí se quedan 6.66 volts. ¿Qué voltaje se queda entonces aquí en la de 20? ¿Cómo lo podemos obtener ahora, Arely? Hay varias maneras. Una es, pues ahora, 40 menos 6.6 y entonces te da el voltaje. Pero si aplicas divisor de voltaje, ¿cómo quedaría ahora la expresión matemática? 40 ¿por qué? Sería 40 por 20. Dividido. Entre 24. ¿Cuánto te da?
30 y qué. Arely. 33.3. 33.33. Perfecto, 33.3. Entonces, la suma de estos 33.3 con estos 6.6, ¿qué debe de ser? La suma aproximada de los 40 volts que están distribuidos entre los puntos A, B. ¿Sale? Este voltaje también lo pudimos haber obtenido, Inges, como lo había explicado Arely. Hace un momento nos dijo que si dividimos los 40 volts divididos entre los 24, conocemos la corriente que pasa a través de esta resistencia. Esa corriente va a ser la misma que va a pasar a través de la de 20 y la de 4. Como tenemos corriente y resistencia, podemos entonces también encontrar voltaje, ¿sale? Pero también utilizando divisor de voltaje podemos encontrar ese voltaje, ¿sale? Ahora, no hemos acabado, Arely, todavía, ¿sale? Dime, entonces, fíjate ahora cómo nos estamos regresando, ¿sale? Ya estamos teniendo ya los parámetros. Ahora, lo que tú me estás diciendo aquí es de que ya tienes aquí 33.3 volts en esta resistencia de 20, ¿sale? Y ahora, Arely, dime entonces, ¿cuál es el voltaje que hay en la resistencia de 8 y en esta resistencia de 8? ¿Y por qué? Es 6.6 ¿Por qué? porque es el mismo que pasa a través de la resistencia de 4 ohms, porque es el equivalente a estos dos. Porque es el equivalente del paralelo de estas dos resistencias. Esta resistencia de 4 ohms que tú tienes aquí salió del paralelo de estas dos de 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como tú ya encontraste que en la resistencia de 4 ohms hay 6.6 volts, pues entonces aquí hay 6.6 volts en la resistencia de 8 ohms y también aquí hay 6.6. ¿Sale? ¿Y qué podemos hacer ahora, Arely, si ya tienes entonces voltaje y resistencia? Ya determinar la corriente. ¿Cuánto es? De 0.82. Perfecto. Muchas gracias, Arely. ¿Sale, vale? Lo que entonces acabamos de hacer, señores ingenieros, es llevar a cabo una simplificación del circuito. ¿Sale? Ahora bien, vamos a ver quién. Benjamín Martínez. ¿No está? Ok. Sí, profe, pero se traba tantito mi computadora. Ok, entonces, Aldo. Sí estás. Ok, déjame quitar este tache. Sí estás. Ok, a ver, Aldo, fíjate bien. Ahora lo que vamos a hacer. Del circuito original que tenemos, Arely ya nos hizo el favor de reducirlo y encontrar la expresión mínima del circuito, el cual es una fuente de voltaje y una resistencia, ¿sale? Ahora, lo que voy a hacer contigo es lo siguiente. Bueno, de hecho, Arely nos había comentado, la corriente total que va a fluir a través de este resistor es de 5 amperes, ¿sale? ¿Cómo la obtuvo? Dividiendo 40 entre 8. Entonces, ya conoces la corriente que está circulando a través de estos dos elementos y es de 5 amperes. ¿Hasta aquí todo claro, Aldo? Sí. Ok, ahora bien, este circuito equivalente salió de este que tengo aquí, ¿sale? Es decir, el paralelo de dos resistencias de 12 y de 24 me da una de 8. Entonces, fíjate bien, la corriente que tú encontraste del lado izquierdo es de 5 amperes. Entonces, esta corriente que estoy marcando ahorita en rojo, aquí en la flechita, es la corriente que es de 5 amperes. ¿Vale? Ahora sí, Aldo, quiero que utilices el concepto de divisor de corriente para que me digas cuánto es la corriente que pasa a través del resistor de 12 ohms.
Tengo una pequeña duda porque en la formulita usted dijo que era la resistencia sobre la suma de resistencia o la resistencia equivalente. La suma de las resistencias. Y 1 es igual a ¿qué? Entonces a la sería corriente total que entra al nodo. y total igual a... Es la corriente total que entra al nodo multiplicada por ¿quién, Aldo? Ajá. Y 1 es igual a la corriente total por la resistencia sobre la suma de las resistencias, debería ser, ¿no? Ok. Dime números. 5 multiplica ¿a quién? Aldo. Dividido. 5 por 12. ¿Sí? ¿Dividido entre qué? ¿Sí me oye? Sobre 12 más 24. Entre la suma de las dos resistencias. Ok. Bueno. Si haces eso, Aldo, está mal. 12 más 24. ¿Alguien puede decirme por qué, señores ingenieros? Se multiplica por la resistencia. Debe de ser, Aldo, la resistencia contraria. Eso es lo que indica la formulita. Yo quiero la corriente I de 1. Entonces, la forma de cómo debe de quedar, Aldo, es 5, que es la corriente total que entra a este nodo, pero multiplicada por la resistencia contraria. En este caso es ¿qué? 24. Dividido entre 12 más 24. ¿Quedó claro, Aldo? Por 24. Aldo. ¿Perdón? Sí. ¿Cuánto es? Dame el numerito, dame el resultado ahora. Vamos a ver. Sí, te escucho. Sí, te escucho. 3.33. Ok, 3.33, entonces se van por aquí. Ahora, fíjate, vamos a corroborar entonces este resultado que tú me estás- Es que está un poco retardado, ¿no? Sí, ok, 3.33. Ahora, fíjate bien lo que voy a pedirte, Aldo. ¿Cuál es el voltaje que está en esta resistencia de 12 ohms? Aldo. Ok, ahora 40 entre 12, ¿cuánto te da? Concuerda con lo que tú me acabas de decir, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, ahora fíjate, lo que quiero que me digas es, aplica el concepto de divisor de corriente para que me digas cómo queda la operación para encontrar la corriente I2. ¿Cómo queda? Pues entonces ahí sería 5 por 12 entre 36, ahora sí. ¿Cuánto te da? Permítame. .66. Ok, 1.66. ¿Cuál es el voltaje que está presente en esta resistencia de 24 ohms, Aldo? Rápido. Igual 40. Ahora, ¿por qué? Porque están en paralelo. Divide 40 entre 24. ¿Cuánto te da? .66. 1.66 entonces es la corriente que pasa a través de la resistencia de 24 ohms. Entonces, sumando 1.66 más 3.33, queda un valor muy cercano a la corriente que entra.
¿Estamos de acuerdo, Aldo? Ok, sale, Sí. vale. Entonces, dense cuenta que 4.99. 4.99, que es muy cercano a 5. Entonces, estas diferencias pequeñas las vamos a encontrar. Pero lo que quiero que ustedes observen, señores ingenieros, es que Areli nos ayudó a resolver el problema de una manera. Aldo ahorita nos está ayudando a resolver este problema utilizando el divisor de corriente. ¿Sale? Entonces, de esta manera, pues ya encontramos lo que es la corriente que pasa a través de cada una de las resistencias y además ya conocemos el voltaje. ¿Sale? Entonces, estas son las operaciones matemáticas que Aldo nos está diciendo para obtener la corriente en cada una de las resistencias. Ahora, observen que esta resistencia de 24 que tengo en la parte derecha salió de un arreglo en serie de 4 con 20. Estas dos resistencias entonces están en serie. Por tanto, la corriente I2 que estamos dibujando aquí es exactamente la misma que pasa por estas dos resistencias. ¿Sale? Si nosotros podemos aplicar lo que es el ley de Ohm, pues entonces también podemos conocer el voltaje que se queda en esta resistencia y el voltaje que se queda en la resistencia de 20, que por supuesto debe de cuadrar con el mismo resultado que nos dio Areli utilizando el concepto de divisor de voltaje. Solo que Areli lo que ocupó es que ella ya de antemano sabía que el voltaje en estas dos terminales es de 40 y aplicando el concepto de divisor de voltaje también pudo haber encontrado el voltaje en esta resistencia de 4 ohms y el voltaje en la resistencia de 20 ohms. ¿Sale? Ahora, finalmente, señores ingenieros, pues como podemos rematar el problema es de que como ya conocemos el voltaje en esta resistencia de 4 ohms y esta resistencia de 4 ohms salió de un paralelo de 8, pues simplemente lo que podemos hacer, de hecho lo que hizo Areli es pues dividir el voltaje entre la resistencia para encontrar lo que es la corriente. Ese es el valor que tú me diste, ¿cierto, Areli? Ok, bueno, hay un pequeño detalle con este circuito, Inges, cuando lo estamos trabajando con divisor de corriente, ¿sale? Que bueno, seguramente algunos ya lo notaron, otros no lo han notado, pero observen. Esta corriente I2, señores ingenieros, pues básicamente lleva una dirección contraria a I1, ¿sale? A la corriente que nos están solicitando, pero de eso hablaremos la siguiente clase. Lo dejamos por el día de hoy la clase, Inges, para que ustedes observen que el concepto de divisor de corriente, divisor de voltaje, configuraciones serie, configuraciones paralelo, van a ser muy importantes de ahora en adelante, ¿sale? Señores ingenieros, que tengan una excelente mitad de semana. Sin falta, nos vemos entonces viernes 11:30. Que tengan una excelente tarde y cuídense mucho. Hasta luego.